Este debate surge porque, como lo han mencionado los invitados, indudablemente ha habido irregularidades por parte del Ejército Nacional en la ciudad de Medellín, en las jornadas de incorporación que a todas luces violan los límites que ha establecido la ley para ejercer el ejercicio de incorporación por parte del ejército. Aquí vemos unas denuncias que fueron los que originaron particularmente las preocupaciones iniciales que propiciaron que citara este debate por parte del señor Personero y de algunos medios de comunicación denunciando presencia irregular del ejército en algunas zonas de la ciudad y específicamente en el metro de Medellín. Aquí están particularmente algunas de esas denuncias. Y nos preocupó muchísimo cuando se dieron porque no fue un hecho aislado, sino que se ha demostrado que ha sido un actuar sistemático que no se puede permitir. Hay una cosa que yo creo que es muy importante que empecemos a reflexionar desde este consejo y es que hay una ideología militarista en nuestra sociedad. Una ideología militarista que no solamente está presente en el ejército, sino que del ejército, de lo castrense, se traslada a otros ámbitos de la vida, como por ejemplo la educación, la familia, entre otros ámbitos, en los que el lenguaje, las prácticas, el patriarcado propio de la ideología militarista termina impactando los comportamientos sociales. Y que una sociedad que quiera construir paz es una sociedad que debe desmontar la ideología militarista. Y eso es un ejercicio colectivo, no solamente del ejército, sino que es un ejercicio colectivo que involucra múltiples instancias, pero que se ve gravemente afectado cuando estas cosas ocurren en espacios públicos de la ciudad y que generan muchas contrariedades por parte de los jóvenes, que no les estamos dando oportunidades a muchos de ellos, no les estamos dando las oportunidades educativas que merecen, no les estamos dando las oportunidades de empleo que merecen, pero sí les estamos abriendo las puertas para una guerra que indudablemente nunca nos va a llevar a nada. Y la historia lo ha demostrado. Lo primero es decir, ¿son batidas? ¿Son legales? ¿No son legales? Eso es importante que lo discutamos. El ejército puede pedir las cédulas y puede programar unas citas para que define su situación militar. Lo que no puede hacer es hacer retenciones ilegales, llevar a nadie a ningún lugar y menos en camiones sin placas. Eso no lo puede hacer, la ley se lo prohíbe. Desde instancias internacionales hasta la misma Corte Constitucional han sido muy claros y muy enfáticos en decir que eso es irregular, que el ejército se extralimite en esa función que tiene de pedir la cédula y establecer una cita para que el joven defina su situación militar. Y eso es importante porque la Corte Constitucional, y ahorita seguramente la concejala Dora va a ampliar un poco más en ello, ha sido enfática en que no se pueden hacer estas retenciones, ni conducirse a cuarteles, ni pueden ser obligados a que los practiquen exámenes, ni mucho menos porque debidamente hay un protocolo y un proceso que sin duda alguna no se está cumpliendo. Además de eso, estas detenciones arbitrarias generan un imaginario en la sociedad de desconfianza. Nosotros creemos que los jóvenes vivan en confianza en los espacios públicos de la ciudad. Pero cuando suceden estas cosas, que el mismo Estado viola la ley, ¿qué tranquilidad tienen los jóvenes para salir a la calle? Los actores ilegales, pues obviamente violan la ley. Pero que el mismo Estado viole la ley ya deja un mensaje muy errado a las juventudes y particularmente a esos soñadores que quieren aportarle al futuro y al presente de la sociedad. Pero se encuentran con un montón de barreras y obstáculos estructurales para sobresalir, para encontrar esas oportunidades. Entonces, indudablemente estamos hablando de comportamientos irregulares por parte del Ejército Nacional. Y es por parte del Ejército Nacional, es cierto, pero la institucionalidad, la alcaldía y el consejo debe velar porque se cumpla la ley en todo momento. Y tenemos esa responsabilidad. Y por eso, si el ejército no quiere venir, porque seguramente estará concentrado en estaciones en este momento, pues nosotros sí tenemos que hacer el llamado público y manifestar este descontento social frente a estos hechos que indudablemente son despreciables. Ahora bien, ahorita lo decía Sergio, el CMJ, ¿quiénes son los jóvenes que en realidad van a la guerra? Eso es muy importante preguntarlo, porque cuando en su momento se discutía el plebiscito, mucha gente salía pues con su patriotismo y sus banderas que ya usando la guerra. Pero ojo, muchos de ellos de estratos altos
no son los que mandan los hijos a la guerra. La mayoría de gente que presta el servicio militar son de los estratos más bajos de la sociedad. Miren las cifras, por ejemplo, el 82% de jóvenes que prestan el servicio militar no son bachilleres y proceden en su gran mayoría, miren la tabla, de los estratos más bajos de la sociedad. Y yo quiero ser muy enfático porque ya lo había dicho en otro debate, esto no es voluntario. Y hay que ser honestos con eso. No es que la gente de los estratos más bajos es que prefiere ese camino. No, es que les toca ese camino. Es que la sociedad estructuralmente les deja ese camino como la alternativa. Y no es que los estratos más altos no les guste la guerra y a los más bajos sí les guste la guerra. Las cifras muestran es otra cosa. Es que es una sociedad que estructuralmente genera una desigualdad que conlleva a que los muertos y la guerra la sufran unos mayoritariamente, y otros que casualmente son los que más incitan a que esto siga adelante, pues no son los que están prestando estos servicios porque tienen otras oportunidades para evitarlo. Ya vimos en esa primera gráfica que indudablemente son los más pobres los que están en este momento o han prestado el servicio militar en los últimos años. Ahora, si lo comparamos con en qué situación está Colombia frente a los jóvenes que no tienen ni trabajo ni educación, contrastamos esas dos cifras y ya la cosa se va volviendo todavía más preocupante, porque vemos, miren la situación de Colombia comparado con otros países. La situación de jóvenes entre los 15 y los 29 años que no estudian y no trabajan. Miren la comparación de Colombia frente a otros países. Entonces uno contrasta que Colombia es un país que tiene a los jóvenes sumidos en una falta de oportunidades sistemática, de no tener empleo, de no poder acceder a una educación de calidad y que además está condenando sistemáticamente a los jóvenes más pobres a prestar un servicio a la guerra. Pues uno no se puede quedar callado ante eso y eso debe generar evidentemente reflexiones, y más cuando ante esta falta de oportunidades el Estado colombiano sigue invirtiendo de manera desproporcionada en la guerra. Es decir, Colombia invirtió en el 2021 la cifra de 10.400 millones de dólares en guerra. Y además de eso es el segundo país en Latinoamérica, ojo, que más invierte en guerra. Mientras sus jóvenes están sobresaliendo en las cifras de los que en el mundo tienen menos oportunidades de empleo y de educación. Eso es muy lamentable. Es muy lamentable que nosotros nos destaquemos en los que más invertimos en guerra, pero también en los que menos oportunidades se brindan para los jóvenes de la sociedad. Y miren, esta es la cifra que muestra el gasto militar en la región. Y miren particularmente el caso de Colombia, solamente superada por Brasil. O sea, gastamos mucho en la guerra, gastamos mucho en estas estructuras militares. Y a su vez gastamos muy poco en educación, en cultura, en oportunidades, que es lo que los jóvenes en las calles están demandando. Entonces, pues no se sorprendan tampoco cuando hay un montón de juventudes que salen a las calles a reclamar dignidad y derechos y no vayan a decir que es que son unos vagos que no trabajan, porque es que esta situación que estamos viendo el día de hoy indigna a cualquiera. Ese contraste entre el gasto militar que tiene el país, la falta de oportunidades que tiene y, por el contrario, todo lo que invierte en la guerra genera indignación. Y por eso es que no son vagos, exigen dignidad y derechos. Colombia, indudablemente, con el proceso de paz, ha propiciado una alternativa a la guerra, una alternativa de consenso, de diálogo, que abrió las puertas en el año 2016, pero que lamentablemente no se ha visto reflejada en los cambios institucionales que se prometían en ese momento de discusión de ese acuerdo de paz. Muchos de ellos hechos trizas en este momento. Y por eso es que no sorprende que todavía hoy el reclutamiento siga siendo tan presente en la sociedad, aun cuando ya firmamos ese acuerdo de paz del principal conflicto armado que tenía Colombia. Pero es porque institucionalmente este país parece que no ha cambiado el enfoque y sigue con un enfoque guerrerista y militarista. Y eso indudablemente genera que firmamos un acuerdo de paz, pero vivimos en una sociedad en guerra. Ahora bien, Colombia ha tenido un sistema obsoleto de servicio militar obligatorio que no ha cambiado mucho. Se le han añadido unas cuantas excepciones por ley y especialmente porque la Corte Constitucional ha dado pasos importantes en garantizar derechos, pero que en esencia no transforman sustancialmente la concepción que tenemos del servicio militar obligatorio. Es decir, tenemos todavía un sistema obsoleto que no responde a las necesidades y a las realidades de las juventudes del siglo XXI en Colombia. Responde a otro tiempo, responde a otro momento de la historia. Y eso indudablemente tiene que abrir también una necesidad de que la agenda pública del país se comprometa a transformarlo. La objeción de conciencia, que me parece muy importante
que se toque en este debate es una oportunidad que se viene abriendo en los últimos años a través de la Corte Constitucional, de la ONU y particularmente de la última ley que regula el servicio militar obligatorio en Colombia. La objeción de conciencia es muy importante porque es la posibilidad de yo decir por razones políticas, éticas, filosóficas, religiosas, que no voy a empuñar un arma. Lo puedo decir porque no creo en eso y tengo la libertad de conciencia de decir que no creo en eso. Y es un derecho que está consignado en la ley, pero como muchas leyes, como muchas sentencias, se quedan en el papel, se quedan en el discurso. Y en la práctica, por falta de pedagogía y por garantías efectivas para ejercer los derechos, terminan condenados a un canto a la bandera. La objeción de conciencia que ha primado en este país, y las cifras lo muestran, ahorita lo voy a mencionar, ha sido sobre todo la objeción de conciencia por criterios religiosos. Pero la que es por criterios filosóficos, políticos o éticos, ha sido muy marginada. Entre otras cosas, porque ha habido un debate muy grande sobre quién certifica mi objeción de conciencia. ¿Quién dice que mi conciencia es una o es otra? Y más si el comité que está encargado de tomar la decisión de validar mi objeción de conciencia es un comité con una lógica o con una ideología militarista. Entonces, ¿quién es el encargado de decir, sí, este señor, en efecto, su conciencia le impide prestar el servicio militar obligatorio? Eso ha sido un debate muy grande, porque ha habido algunos que pretenden que hasta que tenga que uno ir a revivir a Gandhi, para que Gandhi diga que uno en efecto es pacifista. Y ahí sí le creen a uno y le validan la objeción de conciencia. Pero en todo caso, ¿quién puede certificar una posición filosófica? ¿Quién puede decir que uno es o no partidario de las ideas de Erasmo de Róterdam sobre el pacifismo? ¿Quién puede decir eso si no es uno? ¿Qué comité le puede decir a uno, no señor, no estamos de acuerdo, usted no tiene esa filosofía de vida? ¿Quién puede decir eso? Una cosa es el derecho que se establece a la libertad de ejercer la objeción de conciencia, otra cosa es que lo pueda hacer efectivo. ¿Y qué barreras estructurales pone el Estado para que pueda ser efectivo? Y eso indudablemente es una reflexión que tenemos que hacer. Y es que muchos de nuestros derechos son derechos que se han quedado en el papel justamente porque no se han generado mecanismos efectivos para llevarlos a la realidad y a la práctica. Y eso es lo que pasa con la objeción de conciencia en los jóvenes en Colombia particularmente. Esta es la ley más reciente que habla de la situación militar, que es la ley 1961 de 2019, que abre puertas a nuevas excepciones. Y eso es un avance, pero genera preocupaciones profundas sobre cómo esos avances se ven reflejados en un cambio real de la ideología militarista en la sociedad colombiana. Hay un asunto que yo quiero reflexionar en este momento y creo que es oportuno que abramos esa idea, y es, ¿qué podemos hacer ante esta situación? Yo creo que Medellín debe ser pionera, así como lo ha sido en muchos otros temas, en generar un programa de pedagogía de la objeción de conciencia. No nos dé miedo hablar esto en las instituciones educativas. Y quiero dedicarle un capítulo especial a esto, porque la educación tiene un papel clave en que esta ideología se transmita, la ideología militarista se transmita en la sociedad. La educación vertical, la educación patriarcal, la educación que se presenta como una educación tradicional, es una educación que lo que hace es replicar la ideología militarista en los ámbitos educativos. Y eso se debe transformar. Y se debe transformar con unas pedagogías para la paz. Y enseñar en las instituciones educativas de Medellín. Qué bueno que Medellín de verdad pudiera ser pionera en eso. Pudiera la ciudad de Medellín sacar un programa que se dé en todos los colegios. Y que sea un programa donde se enseñe la objeción de conciencia. Se enseñe la objeción de conciencia en todos los colegios de Medellín. Se explique profundamente qué quiere decir y cómo se puede poner en ejercicio efectivo. No obligar a los jóvenes, no incentivar a los jóvenes a hacerlo, pero sí que lo conozcan, porque es que nos hemos dado cuenta que la falta de pedagogía, de información efectiva sobre este tema está haciendo que se invisibilice de tal manera que se vuelva inviable y no significativo como lo han reclamado los movimientos sociales durante muchos años. Entonces, si Medellín es pionera de ese programa, que yo valoro lo que ha hecho la Secretaría de Juventud, particularmente con la objeción de conciencia, pero no se debe quedar una campaña en redes sociales, porque una campaña en redes sociales va dirigida a un público muy específico, de una coyuntura particular. Si la llevamos a un escenario educativo, en todas las instituciones, de esto hay que hablar, esto hay que entenderlo, esto hay que estudiarlo,
y que haya una cátedra o un espacio pedagógico en todas las instituciones que hablen de esto, creo que podemos avanzar significativamente en que los jóvenes por lo menos sepan qué derechos tienen y cómo los pueden exigir, porque eso indudablemente no está ocurriendo. Entonces, también quisiera mencionar otras propuestas o peticiones, aparte de este programa, que me parece muy importante que Medellín debe avanzar en ello, con la participación de la Personería, de la Secretaría de la Juventud, de la Secretaría de Educación. Consideramos también que se debe generar un protocolo para la presencia del Ejército Nacional en los espacios públicos de Medellín. Yo creo que el Ejército, cada que vaya a un espacio público a hacer una jornada de incorporación, debe ir acompañado a la Personería. Debe ir acompañado a la Personería. Y también debe ir acompañado, entre otras cosas, por la institucionalidad de la Alcaldía de Medellín, para evitar que haya irregularidades, están sucediendo. Y por eso yo creo que ese protocolo y ese compromiso institucional es que no es decirle al ejército que no puede salir a la calle, que no puede hacer la jornada de incorporación que la ley le permite. Es que lo haga acompañado, porque ya vimos que solos están generando irregularidades, de la institucionalidad, de la personería, de la defensoría, que garanticen que los jóvenes de Medellín tengan sus derechos humanos garantizados y que no estén puestos en duda por una visión militarista que sobre todo condena, como lo vimos, a los más pobres. Ese protocolo de acompañamiento y verificación lo podemos también acompañar desde el Consejo de Medellín. Y para ello, ante la solicitud que hacen nuestros invitados, radicaremos el día de hoy la comisión accidental, que espero que la concejala Dora y el concejal Daniel también se sumen a ella, para hacerle seguimiento a esto y que no se nos quede en un asunto momentáneo de la presión social de redes sociales, sino un problema estructural que este Consejo se comprometa a erradicar, ¿cierto?, en la sociedad. Además de eso, nos parece importante resaltar que las jornadas que se están haciendo en este momento de manera irregular en la ciudad de Medellín se están haciendo, como lo decía ahorita Sergio, en zonas periféricas de la ciudad o en zonas donde son habitualmente más vulnerables los jóvenes de estratos más bajos de la ciudad de Medellín. Y que esto indudablemente me parece un mensaje violento. Mientras para unos proponemos oportunidades, para otros proponemos esfuerzos. Cuando yo propuse este debate, subí una pieza, y quiero terminar con eso, subí una pieza a redes sociales donde invitaba pues a abrir este debate y me escribió un señor muy molesto en un comentario de Facebook a decirme que le parecía increíble que el Consejo de Medellín propusiera que la gente no le sirviera a la patria. Decía el señor en redes sociales muy molesto, que cómo así que nosotros íbamos a fomentar que la gente a través de esa supuesta objeción de conciencia no le sirva a la patria. Lo que yo le respondo al señor hoy en medio del debate es que tenemos que cambiar ese imaginario de que la única forma de servir a la patria es con las armas. Que la única forma de generar identidad nacional es con las armas y ese patriotismo bélico que algunos han venido fomentando. Lo que yo creo es que sí estamos llamados a propiciar una nueva ciudadanía que preste un servicio social, sí, pero no para la guerra, sino para la paz. Que haga pedagogía de paz en los territorios, que haga servicio social en los territorios. Eso sí es un servicio al país. ¿Cómo creamos un servicio social alternativo que, por ejemplo, en lugar de reproducir la ideología militarista, como lo hace el servicio militar obligatorio, promueva todo lo contrario, una ideología de la paz, una ideología antimilitarista, una ideología de la no violencia? Eso sería disruptivo, que el servicio colombiano presentara esa opción, y eso sí sería construir paz. Y yo creo que si bien este Consejo no es la instancia para proponer ese cambio que es a nivel nacional, pues nosotros sí tenemos toda la responsabilidad de proponer los debates y abrir esas discusiones. Y yo, para ir terminando, quiero hacer una reflexión que invito a que la tomemos muy en serio, porque también es para la administración municipal nuestra y para el gobierno nacional. De verdad, entendamos, invirtiendo en guerra no garantizamos un futuro de dignidad para nuestra población. Ya está demostrado, ya la historia nos ha mostrado que hemos invertido mucho en guerra y nuestra población no vive en dignidad. Hemos invertido mucho en guerra y no se han solucionado los problemas. Lo mismo que pasa con la guerra contra las drogas, que se ha invertido un platal con el Plan Colombia y seguimos igual. Lo mismo pasa con la guerra, con la ideología militarista. Se ha invertido mucho en ella, pero muy poco se ha generado en oportunidades. Y si cambiamos el enfoque de la inversión, y si pensamos que la mejor manera de construir paz no es invertir en el ejército, invertir en la guerra, sino invertir en la educación, sino invertir en la cultura, sino invertir en que haya empleo joven, a lo mejor
generamos más resultados en seguridad y se disminuyen las cifras de violencia. Eso sí sería también disruptivo. Que a medida que disminuye la inversión en la guerra y más en las oportunidades, empiezan a disminuir las cifras de criminalidad. Eso sí sería verdaderamente desmontar el estereotipo militarista. Y voy a terminar con un símbolo, doctor Julio, para que no se me asuste, este es un arma de juguete, para que no me asuste usted de pronto, que no me vaya a desmayar. Yo lo que creo es que indiscutiblemente este debate debe propiciar una reflexión, y es que el gasto público debe estar más enfocado en esto, en educación, en cultura, en oportunidades y mucho menos en esto, que no ha traído sino muerte, sangre, violencia, inconformidad social, y nosotros tenemos que estar a la altura de entenderlo y promoverlo y propiciarlo. Muchas gracias, señor presidente.